Christe eleison, Kyrie eleison, Hermana May, ¿usted podría ayudarnos con estas lecturas? La vanidad espiritual puede privar del cielo al que no se proteja contra ella, mientras que la humildad saca al hombre del abismo de sus pecados. Humildad fue la que salvó al publicano con preferencia al fariseo. Al buen ladrón le dio el paraíso antes que a los apóstoles. El orgullo, en cambio, ha estrado y envenenado incluso a los poderes incorpóreos, como los ángeles rebeldes. El Espíritu Santo, que no produce otra persona divina, se ha hecho fecundo por María, con quien se ha desposado, con ella, en ella y de ella ha producido su obra maestra, que es un Dios hecho hombre. Produce todos los días y producirá hasta el fin del mundo los predestinados, que son los miembros del cuerpo de esa cabeza adorable. Por eso, cuanto más se encuentra María, su cara e indisoluble esposa, en su alma tanto más deseoso y decidido se muestra al producir a Jesucristo en esa alma, y esa alma en Jesucristo. Tratado de la vida. 20. El Tratado de la Verdadera Devoción, numeral o capítulo 20. Es precisamente este numeral el que nos ayuda a comprender la importancia que tiene le dice la Iglesia, la devoción mariana en el camino de discipulados, de ser discípulos del Señor, de ser discípulos de Cristo. El fin del discípulo es configurarse con Cristo, porque Cristo da a conocer la verdadera alegría, la perfecta alegría que es la bienaventuranza. Porque Cristo se transforma para las almas que han peregrinado por el desierto del sufrimiento, del dolor, o también del vacío de los propios pecados, en el lodo de los vicios, y se encuentran al final completamente aplastados por esa miseria, y en Cristo, en la persona de Cristo, encuentran la misericordia, es decir, el amor compasivo de su corazón, y ese amor les inunda, les llena. Es muy probable, es evidente que los discípulos del Señor y aquellos que lo acompañaron durante todo su ministerio público y que fueron constantes y fieles, aunque en momentos fueron tentados y fueron vencidos por la cobardía, por el miedo, por el temor a la muerte, sin embargo, ellos se dieron cuenta que habían encontrando al Señor, habían encontrado algo mucho más importante que el honor, que la fama, que las riquezas, que las alabanzas, que las ganancias, que los bienes, que la salud y que el placer. Pues muchas veces su vida se había perdido en estos ídolos, ídolos que son realidades de iniquidad, de pecado, aquellos que hacen de su hermano esclavos de las cosas pasajeras que son falsas alegrías, el tener, es decir, las posesiones, el poder, es decir, las grandezas,
humanas, mundanas y el placer o los vicios. Pero también muchos, como fue la situación de inclusive los apóstoles, se habían detenido y se habían establecido en cosas justas y habían hecho de esas realidades justas y hasta honestas su reino y el afán de su vida y de su corazón. En cambio, cuando se encontraron con Cristo, se dieron cuenta de que todo eso era nada, era la nada. Lo dice San Pablo, pues todo es pérdida, solamente Cristo es ganancia. Y es por eso que para que no solamente tengamos una adhesión a Jesús y alcancemos los beneficios que brotan de la compasión y providencia divina, sino que tengamos la vida misma del Señor, al Señor mismo viviendo en nuestro corazón, para que así pueda sanar como médico de nuestras almas, nuestras heridas, pueda restaurar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad e impulsarnos por la senda de la bienaventuranza, pues tenemos que sacar el ídolo del propio yo que está en nuestro interior, porque es el más peligroso. Lo dice la Reina de la Paz en uno de sus mensajes. El peor enemigo que tenemos es nuestra soberbia, es nuestro orgullo. Y de ahí que en el capítulo anterior vimos cómo nos ayudaba la puerta angosta, cómo nos ayudó ese sufrimiento, esa aflicción, ese dolor. Fíjense que para subir a las colinas de las apariciones en Medjugorje o ir a la cruz hay que subir rocas, hay que subir piedras y es un caminar difícil, es un lugar árido, no es como el sur de América, donde hay tanta vegetación, brisas, arroyos, ríos, caídas de agua. Es árido generalmente. En el invierno frío y hasta nieve. En el verano calor, calor en el suelo, calor del sol. Y esas piedras, esa roca, es hermoso ver cómo el milagro de que gente, inclusive mayor, ancianos, hacen lo posible, suben, porque eso representa ese vía crucis, representa esa vida en la que con ese esfuerzo, movido solamente por un bien sublime, que no es tangible, pero que es más real y necesario que todas las otras realidades transitorias, el amor de Dios en el corazón materno de la Reina de la Paz, porque así lo han hecho miles y porque en ese lugar ella entregó mucho de sus mensajes y se sigue apareciendo en distintas ocasiones a algunos videntes y sigue dando sus mensajes que son una invitación a vivir el Evangelio y a vivir en la gracia de Dios, en el camino, en la barca de Pedro que es la iglesia. Pues en ese subir de esas piedras, nosotros nos vamos abajando. ¿Qué se va bajando? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad. Ahí vamos todos luchando contra nuestros pecados, nuestra soberbia y nuestro orgullo. Sacerdotes, religiosas, laicos, jóvenes, ancianos. Eso significa nuestra vida, nuestro peregrinar, nuestra consagración, que es del bautismo que tenemos que vivir, en el que se va bajando el yo para que no sea yo, sino que sea Cristo quien vive en mí, como dice San Pablo. Aquí hay un elemento que es muy importante, que lo vamos a volver a tocar también cuando hablemos de María Santísima, de su maternidad divina, de la humildad de María Santísima. Porque justamente la vanidad es uno de esos elementos que más usa el príncipe de las tinieblas para confundirnos. En distintas realidades está la vanidad física, la vanidad intelectual o la vanidad espiritual. La vanidad física por los atributos y cualidades físicas que puede tener. Aquí también colocamos todo lo que puede significar la estirpe, el abolengo, la posición social,
los bienes económicos, etc. Todo eso es vanidad física superficial, vaguedades, dice la imitación de Cristo, la torpeza de nosotros sentirnos superiores a los demás por aquello que en la providencia de Dios se nos ha otorgado, porque es Dios el que nos dio el entendimiento, la capacidad física y la oportunidad. Por eso que hay un precepto, por una parte del precepto de la caridad, el compartir lo que se tiene, porque el Señor, por eso que a alguien le ha otorgado esa posibilidad para que viva dignamente, pero también para que ayude a los demás a poder subsistir en su camino de peregrinos de Dios. Luego, la vanidad intelectual, el conocimiento que tengo, las experiencias que voy acumulando, la sabiduría humana que voy ostentando, esa vanidad que es la que a veces se forma en la academia, en las cátedras, en las universidades, en las experiencias laborales, en las ventajas que tengo sobre el resto de la familia, en los conocimientos que por propio gusto, satisfacción o hambre de conocimiento voy acumulando, y cuando eso me hace, me lo uso yo para sentirme superior o distinto o más importante que los demás, y me inflo, me hincho, ¿no? Eh, y eso es también un error, también es un error. El verdadero sabio, dice un adagio muy antiguo, es aquel que ante la verdad reconoce su pequeñez, ante el bien sublime reconoce su simpleza. Y es por eso que generalmente las personas que no solamente acumulan conocimiento, sino que son personas que de verdad hacen de ese conocimiento principio, síntesis, fuente de sus acciones, de su perspectiva, al conocer la magnificencia de la creación, terminan convirtiéndose. Al conocer la grandeza de la capacidad humana, terminan admirándola. Al reconocer lo sublime de la verdad y del bien, de la virtud, al final terminan muy humildes, porque se dan cuenta de lo poco que son. Y muchas veces vemos a gente tan preparada, pero que son tan humildes, tan sencillos, porque justamente aprenden a reconocer la verdad y a ser coherentes con la verdad, que los otros son falsas apariencias, falsas grandezas, la nada. Y la vanidad espiritual de aquel que por las experiencias y los conocimientos en orden espiritual de fe se sienten a veces más eruditos, más perfectos, hasta más santos que los demás. Hay una parte muy importante en la vida de Santa Benedetta Subirú, cuando la maestra de novicia la enfrentó y la criticó porque no podía comprender por qué a ella, que era una niña, dice textualmente el testimonio de la misma maestra novicia, tan ignorante, tan poco dotada, tan poco preparada, se le había parecido a la Virgen y no a ella, la maestra novicia, que tenía tantos conocimientos, que tenía tanta preparación, que había hecho tantas penitencias, que había hecho tanta oración, tantos sacrificios, hasta inclusive golpear su espalda, y no se le parecía a ella la Virgen. ¿Cómo le iba a creer eso a ella? Y Bernardita aceptó la crítica. Le dijo: estoy de acuerdo con usted, maestra novicia, tiene toda la razón. Tampoco entiendo cómo me puede haber escogido a mí la Virgen. Posiblemente por mi miseria y por mi pecado me escogió a mí. Y luego le mostró la santa joven vidente de Lourdes, una herida, porque pensaban todos que estaba haciendo teatro la vidente, pero que cojeaba, y le mostró una herida que tenía, que estaba ya al borde de la muerte, una herida que tenía en su pierna, por una enfermedad que padecía, y le dice: bueno, por eso que el Señor, para que usted esté tranquila, el Señor me ha concedido esta cruz para reparar mi pecado y no sucumbir al orgullo, porque no merezco yo haber visto a nuestra Madre Santísima.
La santa vidente reaccionó con la humildad que no tuvo ese corazón aparentemente tan formado con tanta experiencia, con tantos conocimientos o con tantos sacrificios en las cosas de Dios, la vanidad espiritual. Por eso que la Reina de la Paz nos enseña a vivir en el camino de la humildad. Ella nos muestra la grandeza de su humildad ante Cristo, nuestro Señor. Ella en sus apariciones lo dice con claridad. ¿Dónde prefiero yo que estén ustedes? ¿En una aparición o si se está celebrando la Eucaristía en la misa? Y ella dice, en la Santa Misa. Y por eso que nos dirige a la parroquia, a la adoración, a la confesión, a la Santa Misa, al rosario, a la meditación de la palabra de Dios, a la lectura del Evangelio, al sacramento de la reconciliación de la confesión, al ayuno, nos dirige al Señor. Te damos gracias por eso, Madre nuestra, Reina de la Paz, porque todo esto que nos enseña la Iglesia, todo esto que nos enseñan los santos, estamos leyendo y meditando a la luz del Evangelio y del Tratado de San Luis María de Montfort sobre la verdadera devoción a María Santísima, pues tú nos lo explicas con esa bondad, esa dulzura, esa pureza de tu corazón maternal. Y como pasa muchas veces en la escuela, que lo que no nos pueden convencer el inspector, lo que no nos puede convencer la profesora, llega la mamá y con una mirada tierna nos convence. Así también tú nos quieres enseñar con tu ternura a desarraigarnos del orgullo, de la vanagloria, de la soberbia, para que así el Señor no encuentre obstáculos en nuestro corazón y nos sane, nos convierta, nos inunde de su gracia, nos transforme, nos conceda su gozo y su paz. Hermana Ingrid, ¿usted nos puede ayudar con la oración de Ave María Stella? Ya. Siempre empezamos a más arriba, disculpe. Ahí. Salve Estela del Mar, Santa Madre de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Tú que has recibido el saludo de Gabriel y has cambiado el nombre de Eva, establécenos en la paz. Rompe las ataduras de los pecadores, da luz a los ciegos, aleja de nosotros los males y alcánzanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba nuestras súplicas por medio de ti, aquel que, naciendo por nosotros, aceptó ser hijo tuyo. Oh Virgen incomparable, amable como ninguna, haz que libres de nuestras culpas permanezcamos humildes y castos. Danos una vida limpia, prepáranos un camino seguro, para que, viendo a Jesús, nos alegremos eternamente contigo. Súbalo un poquito, Padre. Demos alabanzas a Dios Padre, gloria a Cristo soberano y también al Santo Espíritu, a los tres un mismo honor. Amén. Amén. Gracias, Madre Santísima. En este día también nos ha regalado un mensaje, no me voy a referir a él, porque siempre espero que los sacerdotes que llevan más años cerca de Medjugorje los comenten, y después yo con tiempo los medito, los reflexiono y les invito siempre a estar muy atentos. Hay una página que es la oficial, mis queridos hermanos de habla hispana, que alguien me está escribiendo al teléfono, al WhatsApp. Hay una página que es oficial porque yo he visto en redes muchos comentarios de supuestos mensajes de los videntes, de supuestos mensajes de Iván, supuestos mensajes de María Pavlovich, de Mirjana, también supuestos comentarios de sacerdotes que han sido cercanos a Medjugorje. Hay una página en la que les invito a que estar ustedes siempre atentos. Inclusive nosotros tenemos como apostolado una página propia
gospachile.com, y tenemos redes, pero nosotros vamos dando material que vamos sacando de las páginas oficiales y que también son de distintos temas marianos. Pero la fuente de todos los comentarios, de todos los mensajes, de todas las noticias, es siempre la página del Centro Medjugorje, centromedjugorje.org, de habla hispana. Y ahí donde usted encuentra la traducción adecuada y fidedigna del mensaje y los comentarios adecuados de los mensajes y las noticias oficiales. Nunca había hecho este comentario dentro de las distintas consagraciones que inclusive está mandando las hermanas del apostolado durante el día. Estuvimos temas, pero tratados años anteriores. Pero lo hacemos ahora, porque yo revisando y buscando me he encontrado con un montón de información, de avisos graves, de mensajes durísimos, y de eso nada es fidedigno. Por eso los invito a que ustedes siempre tengan como punto de referencia información sobre las peregrinaciones, información sobre las actividades y material. Página centromedjugorje.org. Y después también en cada país hay un Centro Medjugorje. Yo colaboro en Chile con ese Centro Medjugorje y cada país lo tiene. Y si no lo tiene, hay que hacer la campaña para que esté. Y ellos nos van a acercar primero a lo que son las formaciones, lo que son las consagraciones, lo que son los grupos de oración, para que no nos vayamos desviando de la espiritualidad de la reina de la paz, la auténtica, porque en los tiempos complejos, todos somos conscientes que hay temas complejos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y es muy importante estar aferrados a esta enseñanza que ha hecho la reina de la paz siempre. Ella siempre nos enseñó a estar dentro de la iglesia, en comunión con la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, y es por eso que nos invita a la confianza, a la fidelidad, al abandono. Y es por eso que les quiero invitar a que el mensaje, nosotros lo vamos a mandar mañana, siempre esperamos un día, hay muchos portales que ya lo han mandado al mensaje del día de hoy, pero usted la traducción oficial la encuentra en la página centromedjugorje.org. Probablemente mañana ya van a ver dos comentarios, el padre Inocencio Llamas, el padre Francisco Verar, y después el padre Francisco Ricci, también en el Medjugorje Misericordia, que él vive en Medjugorje. No deje de leer el mensaje. Después de la consagración, después del rosario, mañana temprano, o ahora si está usted de mañana en Europa, en la madrugada, o en la mañana en su país, vaya al mensaje. Y le aseguro que la Reina de la Paz, con sus mensajes, le va a ir mostrando y le va a ayudar a comprender la palabra del Señor y la enseñanza de la Iglesia, pero con el auxilio de la gracia, de la cual su corazón está tan inundado. Vamos a leer ahora un mensaje de la Reina de la Paz, donde nos habla del tema que hoy día nosotros estamos tocando, sobre el abandonar toda soberbia o toda vanagloria. Voy a pedir a la hermana Maida si lo puede leer con calma, para que si también todos podamos comprender lo que nos quiere decir nuestra Madre Santísima. Mensaje del 25 de septiembre del 2010. Queridos hijos, hoy estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal de paz, y los exhorto a vivir aún más su vida de fe, porque aún son débiles y no son humildes. Los exhorto, hijitos, a hablar menos y a trabajar más en su conversión personal, para que su testimonio sea fecundo y que su vida sea una oración continua. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gracias, Madre Santísima. Estas afirmaciones son maternales del corazón de una madre que nos está diciendo, imitando, exhortando y vivir aún más su vida de fe, porque esa vida de fe disipa las angustias, la vida de fe disipa las tinieblas, disipa los miedos,
El que ora, por eso no teme, dice la Reina de la Paz. El que ora no tiene miedo. ¿Por qué? Porque va creciendo en la vida de fe. Se abandona en el poder, en la misericordia, en el amor del Señor. Y es por eso que no teme hundirse. Y si se hunde, sabe que el Señor lo levanta. Como no tenemos esa vida de fe, esa vida de oración, entonces somos débiles. Y somos débiles porque no somos humildes, porque aún confiamos en nuestras estrategias, nuestras metodologías, nuestro temperamento, nuestra forma de solucionar, nuestras formas de reaccionar, nuestras formas de enfrentar, y que no son las de Jesús. Porque tengo un temperamento, porque tengo amistades, porque tengo contactos, porque tengo alcurnia, porque tengo historia en esta comunidad, porque los conozco a todos, porque les sé la vida a todos, porque tengo conocimientos, porque tengo enciclopedias, porque tengo libros, y nada de eso forma parte de la verdadera seguridad, del verdadero bien, de la verdadera bondad, de la verdadera grandeza, de la grandeza auténtica, que la grandeza auténtica es Dios. Él es la grandeza, Él es el poder, Él es la santidad, Él es la verdad, Él es el amor. Y nosotros somos solamente obra de su acción creadora, de su misericordia redentora, de su poder santificador. Somos eso. San Agustín decía, lo único mío es el pecado. Todo lo demás, lo que viene en el tiempo y lo que viene en la gracia, los bienes del cielo y los bienes terrenales, son don de Dios. Los bienes temporales de la providencia de Dios, los bienes del cielo, de la misericordia de Dios. Todo viene de Él. Por eso no hay razón para estar nosotros inundados al corazón de orgullo. Y la humildad nos capacita, nos da una verdadera conversión, un verdadero volvernos al Señor, un verdadero reinado del corazón de Jesús y de María en mi corazón. Y entonces mi testimonio será creíble para mis hermanos, mi familia, mis cercanos, mis compañeros de trabajo, mis amigos. El Papa Benedicto XVI dice que a veces el ser humano aspira a aumentar su propio prestigio y su propio poder, tergiversa el sentido de su vocación, y quienes se han comprometido a luchar contra el pecado que obstaculiza el camino de Dios, al final terminan siendo obstáculo para el Señor y son los responsables de la victoria del pecado, es decir, nosotros mismos con nuestra soberbia y con nuestro orgullo podemos obstaculizar al Señor. Yo me acuerdo cuando una persona muy cercana me decía, Padre, ¿y qué puedo hacer que mis hijos no me acompañan en el camino de la fe? Y yo que rezo tanto, y yo que hago tanto por el Señor y por la iglesia, y que tanto les ha hablado a ellos desde pequeños de las cosas de Dios. Y en mi interior, el Señor me sugería la respuesta, pero temía decírsela. Y en cuanto a la humildad, y en cuanto a la verdad, a la sencillez, porque si el corazón aún no vive en la humildad, al decir, al enseñar, al anunciar, y lo hacemos con orgullo, con arrogancia, con soberbia, con prepotencia, más parece que queremos vanagloriarnos de lo que hacemos, sabemos, tenemos, que dejarnos transformar por aquello que enseñamos, predicamos o rezamos. Por eso es que el Papa decía que a veces es ese afán de engrandecernos lo que nos hace estériles en nuestra vida de fe y también en nuestra responsabilidad de santificar nuestras familias, nuestro hogar y en los que nos rodean. Madre nuestra, queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos auxilies
para poder crecer en la humildad, en la sencillez que reconoció el ángel en tu corazón. Dice la imitación de Cristo de Tomás de Kempis: el verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos, o débiles, o frágiles, mas tú a nadie tengas por más flaco que a ti, o por más débil o más frágil que a ti. Y vamos a leer a San Luis María de Montfort en El secreto de María, numeral 11. Así como en el orden de naturaleza es necesario que tenga el niño padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero hijo de la Iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre. El que se jacte de tener a Dios por padre, sin la ternura del verdadero hijo para con María, engañador es, que no tiene más padre que el demonio. Fíjese lo que dice el santo San Luis María de Montfort: el que se jacte de tener a Dios por padre, significa que no lo es. No es un hijo verdadero de Dios y no es un hijo verdadero de María. Y es por eso que es importante vivir como hijos. Hemos de aprender a vivir como hijos en los brazos de María. Así como el ser hijos en una familia nos ayuda a no llenarnos de orgullo y a dejarnos conducir por el padre, por la madre, guiar, enseñar, gobernar, regir. Así también en el orden de la vida espiritual de la salvación, de la bienaventuranza, hemos de tratar a María Santísima no solamente como quien nos va a ayudar y auxiliar, hemos de tratar a Dios no solamente como quien nos va a hacer el milagro, sino que hemos de reconocer en ellos esa autoridad de Padre al Padre Eterno y de Madre María Santísima, porque así lo hizo Jesús, y en todo se le sometió, dice el Evangelio. Y entonces en el corazón de María aprendemos a ser hijos en la sencillez y la humildad de María Santísima, Reina de la Paz. Hermana Maida, ¿usted puede ayudarnos con el Magnificat? Sí, padre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proeza con sus brazos y dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y ensaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y a su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Madre nuestra, regálanos, alcánzanos esa gracia para nuestros corazones, para que este camino de fervor en esta escuela de santidad y de amor materno podamos dejarnos transformar, conducir por el corazón de Cristo, tu Hijo y nuestro Señor. Ayúdanos a ser humildes, esclavos,
esclavos de amor de tu inmaculado corazón, para que también este Magnífica no solamente lo leamos, sino que lo recemos, lo oremos en cada momento de nuestra vida. Por eso es que este Magnífica de María tiene ese poder que espanta a los demonios. Esa humildad y sencillez es también la que por ese desposorio con María Santísima recibió como regalo del cielo San José, humildad y sencillez, que lo llevó a ser un alma contemplativa, un alma silenciosa, cuyo corazón y cuya voz solamente se expresaba y manifestaba para hacer la voluntad del Señor. Por nuestra
Thank